ustedes se han manifestado en relación a esta póliza. Queremos, pues, primero que nada, conocer su posición, la posición de la Cámara. Y luego, Alesia, por favor, explicarle muy didácticamente a los oyentes cómo va a ser esta nueva póliza, cómo se verán afectados, y para el tema de primas, el tema de coberturas, etcétera. Diferente. Sí, como no. Bueno, en la Cámara Aseguradora de Venezuela, desde que este tema surgió en el 2013 como una propuesta de la parte pública, expresamos nuestras reflexiones y nuestras alertas, incluso no solo de la parte técnica que va detrás de ofrecer un producto seguro, sino también, pues obviamente, de la coartar la libertad de poder estar escogiendo a los venezolanos las empresas y las características que tengan los riesgos que quieren asegurarse. Porque al tú uniformar, obviamente, si bien vas a tener el mismo producto, no todas pueden estar en las mismas condiciones. Las empresas en un momento dado son especialistas en otras, o tú como usuario quieres cubrirte de un riesgo que otro. Entonces, una de las cosas que alertamos, más allá de aspectos técnicos que van desde las estimaciones que se hacen para construir esas tarifas y esas primas, como la inflación y otros aspectos, ¿no? Y una de las cosas que resaltamos mucho era la importancia de hacer mesas técnicas de trabajo previo, como normalmente se acostumbra y se debe hacer cuando tú estás tratando de unificar algún aspecto en un mercado, entre el sector público y el sector privado. Lamentamos mucho que esas mesas técnicas nunca se realizaron, más allá de las innumerables solicitudes que hicimos como sector asegurador a través de la Cámara Aseguradora de Venezuela, y enviamos nuestras reflexiones obviamente por escrito, pero sabes que siempre conversar es importante, porque somos una cadena de valor en todo este proceso. Están también los servicios médicos, están las clínicas, hay realidades del país. Entonces estas cosas para que puedan funcionar tienen que hablarse todos los actores, y siempre hemos promovido el diálogo público-privado. Es decir, este producto, como tú estabas mencionando, es una póliza de salud general y uniforme, que aplica individual, también a los grupos colectivos. Grupos colectivos es cuando las empresas aseguran a sus empleados. Entonces es un grupo que tú aseguras, y cada grupo es distinto, cada grupo tiene características distintas, porque los trabajadores, por ejemplo, en una empresa donde solamente es administrativa, tiene unos riesgos distintos que si tú estás asegurando una planta de producción, trabajadores que están expuestos a otro tipo de riesgos. Entonces cada grupo es distinto. Entonces esas contrataciones colectivas que forman parte del seguro colectivo, de esas contrataciones colectivas, primero incluso que se negocie y se hace uno a uno con las empresas. Cada compañía las compiten en función de qué es lo que la empresa quiere, se negocia, para caracterizar que son distintas, no son iguales. Entonces, pretender homogeneizar puede generar muchas complicaciones y pérdidas de beneficios para algunos. Alesia, te atajo al cliente, tienen esas características, okay, pero luego van a tener a las características de la providencia. ¿Qué quiere decir eso? La providencia se está poniendo una serie de riesgos, de coberturas de riesgo que tiene que considerarse, si son lo que llaman ellos condiciones, y hay una tabla que tú construyes, la que está ahí, tú la buscas, que tú dices, bueno, mi edad, el deducible, mi edad, el deducible y la suma asegurada que quiero tener. Y tú, esas características son las que establecen. Ya no puedes, como antes, quizás ver distintas alternativas para las compañías de seguro, donde quizás algunas que eran más fuertes ofreciéndote ciertas coberturas, te podían entrar algunos beneficios, algunas diferencias, y se diferenciaban más allá del servicio. Todo a ser igual. Y eso es hasta 150.000. Entonces, es decir, ya va, la suma asegurada es hasta 150.000 bolívares. La base de esta general, esta es la base. Esa es la suma asegurada. Y esta suma asegurada hasta 150.000 tiene unos riesgos que cumplen, tiene unas condiciones. Si quiere ser elevado por encima de 150.000, eso tiene que ir a una autorización adicional de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y basado en el monto que se va a incrementar esa suma asegurada, manteniendo esas características de la póliza, y cualquier otra cosa que le pongas va a implicar un costo adicional. Es como más allá del operativo, que eso toma más tiempo, procedimientos, etc. Claro, es como lo que se conocía hasta ahora como póliza de gastos mayores, funcionaría igual. No exactamente, ¿no? Pero parecido, es lo que le llaman un exceso de cobertura, porque estás levantándole el monto de la suma asegurada. Y eso, por supuesto, ese exceso, aparte, o sea, más allá de 150.000 bolívares, va a costar más. Claro, porque sí.
y además que más allá de que pueda costar más, que va a costar más porque obviamente estás ampliando tiene costos que pueden ser o menores o mayores. Entonces, cuando tú tratas como de nivelar a todo el mundo por una sola cosa, siempre alguien va a salir, y en la gran mayoría saldrían no necesariamente beneficiados. Es preferible permitir primero más seguridad en cuanto a cómo está el producto diseñado, y eso también entra con permitir la competencia de las empresas y la escogencia de las empresas. Un aspecto que ha estado resonando mucho es, bueno, compiten en servicio. Miren, eso no es espejismo. Todos sabemos por experiencia no solo mundial, la estamos viviendo en Venezuela. Todo lo que tú controlas, todo lo que tú le sigues precio, tiende a infectarse y a deteriorarse. Y en un país como el nuestro actualmente, en un shock que tenemos de economía, con una inflación como la que tenemos, donde nuestros proveedores principales, que son la parte de servicios médicos y clínicos, también están afectados. Pero obviamente todo esto va a tener una implicación y unas consecuencias que nos afectan a todos, todo quiero decir, hasta los asegurados y al país. Entonces, el diálogo público-privado que hacemos como llamado fundamental en la Cámara Aseguradora de Venezuela es que nos sentemos el sector público, el sector privado, es decir, la Cámara Aseguradora de Venezuela con el sector público, el sector clínico, el sector médico, y veamos la relación y el tema de salud del país integral, no pañitos o medidas aisladas, que además deberían seguir procesos. Tú no puedes regular una póliza de esta manera si tú no has controlado aspectos macroeconómicos de inflación. Exacto. O no te has sentado a ver el tema de las actividades clínicas. Por ejemplo, que no hay insumos. A eso iba, Alesia. Estamos conversando con Alesia Rodríguez Pardo, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Estas tarifas, tengo entendido que las fijaron en diciembre de 2013, y de diciembre a junio, nada más, en estos 6 meses, ha habido una inflación de más de 17%. Es decir, y la inflación, según analistas económicos, para este año podría cerrar entre 70 y 80%. ¿Cómo entonces fijan este monto de cobertura máximo de 150.000 bolívares, tomando en cuenta que cualquier cosa que ocurra en una clínica privada, pues algún evento mayor, se lleva este monto en un santiamén, o sea, prácticamente incluso ni alcanza? Exactamente, y bueno, Virginia, imagínate, en diciembre, como tú mencionas, salió en Gaceta Oficial, pero esos estudios son basados en cifras que estuvieron durante el año 2003, es decir, incluso comienzos, inmediatos 2013, así que aún más agudiza la gravedad del tema de que creer que se fije en un entorno inflacionario con falso va a controlar la inflación. Es mucho más importante la comunicación en cuanto a la información, la interacción y la competencia. Y en cuanto a nuestros proveedores principales en nuestra atención de salud, que son las clínicas y el servicio médico, no sabemos, somos venezolanos y vivimos lo que está pasando en el área de salud. No hay insumos, no hay tema de atención. Estamos en un momento en que las mismas clínicas están teniendo que prestar insumos en un momento dado entre ellas. Entonces, es la alerta que hacemos, que es muy importante que nos sentemos rápidamente. Hemos hecho un llamado del año pasado a las mesas técnicas entre la Cámara Aseguradora del sector y con el sector público y el sector clínico, para que veamos esto integral y esto que ya salió, pues ver cómo podemos minimizar el impacto que perjudique a los usuarios, que son nuestros asegurados, que son las personas que nosotros queremos proteger y protegemos, es nuestra responsabilidad. Ya para cerrar, escribe una persona, una señora por Twitter, y dice: la cobertura por maternidad... Y la anexo de maternidad, es decir, se contempla la anexo de maternidad que va desde 15.000 a 60.000 bolívares. Eso es aparte, o sea, la anexo de maternidad como se acostumbra normalmente también tradicionalmente en estas pólizas de salud. Y te pregunto, ¿cuánto cuesta? Las características que están establecidas en la provincia. Sí. ¿Cuánto cuesta una cesárea? No es solo el monto, las características. Claro, ¿y cuánto cuesta una cesárea en una clínica promedio? Hoy en día, hoy a la fecha. Bueno, es que depende también, primero, qué tipo de clínica, en qué zona geográfica está, esas cosas impactan. Y es el llamado que hemos hecho, que no necesariamente esto está tomando en cuenta esas realidades y estructuras de costos clínicos y médicos y realidades del país de acceso a tener insumos para los proveedores de servicios. Entonces, no queda solo en un producto, tú puedes tener el producto, pero el proveedor del servicio no va a poder quizás darte las atenciones. Por eso hay que hablar entre todos y promovemos el diálogo público-privado. Hacemos un llamado a que nos sentemos en la mesa técnica seriamente para hablar entre todos los sectores las realidades para que el tema de salud, el venezolano en realidad tenga una salud digna y ordenada. Gracias, Alesia, por habernos atendido y por toda la explicación.
No, a tu orden siempre, cualquier cosa, con mucho gusto. Seguro, gracias. Adiós.